Hola, bendiciones a cada uno de ustedes, mi amada iglesia. Estamos aquí listos para continuar con nuestro devocional y hoy estamos iniciando un nuevo libro, así que prepara tu Biblia, prepara tu libreta, aquellos que habitúan a tomar notas y vamos a estar listos para tener hoy nuestra introducción al libro de Efesios. Así que vamos a orar para que sea Dios hablándonos. Hoy vamos a ver justo un panorama general de esta carta que vamos a iniciar a leer. Prepara tu Biblia y oremos mientras los demás van conectándose. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder iniciar un libro más, en el que podemos meditar de tu palabra. Cada día pon esa hambre en nuestro corazón por tu palabra. Pon ese deseo, ese anhelo de escudriñarla. Llévanos a entender que es nuestro alimento espiritual, que si no comemos en el día a día, nuestra alma muere, nuestro espíritu muere. Llévanos a entender que necesitamos ser alimentados de tu palabra. Hoy habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y permite, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz. Gracias porque nos das la oportunidad de iniciar un libro más en el que podemos meditar y conocerte más a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Jesús. Amén. Bueno, pues aquí estamos listos, mi amada iglesia. Vamos a meditar. Ya estamos listos aquí. A ver si estamos. Ok. Todo bien, ¿verdad? Bueno, les recordamos que el internet sigue ahí fallando un poquito, pero sí, esperemos que podamos transmitir sin problema. Entonces, si hubiese algo, ya habían compartido, gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Fíjate que esta carta de Efesios es una carta cortita. Te vas a dar cuenta que en realidad solo trae 6 capítulos. Es corta, digámoslo así, en su extensión, por los capítulos que trae, que solo son 6. Pero es una carta bien profunda. Es una de las cartas que nos trae la base de mucha de nuestra doctrina cristiana. Y esta carta la escribe Pablo. Yo sé que de alguna manera tú ya es algo que sabes, porque en algún momento ya habíamos leído el Nuevo Testamento, pero es importante justo tener la claridad por los que apenas por primera vez están leyendo. Pero fíjate que se cree que Pablo seguía en custodia por los romanos. ¿Recuerdas que Pablo fue encarcelado varias veces? Y que aunque, digamos así, en algunas de esas veces estuvo como por arresto domiciliario, por así decirlo, haz de cuenta que estaba, por decir, encarcelado, pero podía como moverse de alguna manera, pero no con tanta libertad como él quisiera. Entonces se cree que estaba bajo custodia oficial de Roma cuando él escribe esta carta de Efesios. Y aunque en teoría va dirigida a los efesos, es una carta que en realidad va dirigida a muchas iglesias cristianas. Recuerda que Pablo, mientras hacía sus viajes misioneros, tuvo la oportunidad de fundar diferentes iglesias. Y entonces, aunque esta carta de Efesios no menciona como tal una iglesia a la que va dirigida, porque se cree que justo es una carta que circuló para varias iglesias por la importancia de su contenido. Y ahorita
vamos a ver por qué la importancia de su contenido. Pues fíjate que en esta carta Pablo resalta muchas cosas bien importantes para nosotros como cristianos. Y una de las cosas que Pablo empieza a resaltar en esta carta de Efesios es que justo se nos es dado el Espíritu Santo como sello. ¿Recuerdas que Jan en algún momento nos ha dicho, ¿no?, que el Espíritu Santo nos fue dado como las arras, como esa promesa, como ese adelanto, ¿no?, de que va a venir Jesús por su iglesia, pero se nos deja como a cambio el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo menciona justo el sello del Espíritu, nos menciona algo importante, que la salvación es por gracia, que la salvación es por medio de la fe, no por obras, como de alguna manera se había venido viendo. Entonces aquí es bien importante que nosotros tengamos claro esto, que muchas veces creemos que tenemos que hacer cosas, o hay gente que cree que tiene que seguir haciendo cosas para poder obtener la salvación. Sin embargo, Pablo a través de esta carta nos va a recordar que la salvación ya está dada. La salvación simplemente la obtenemos por creer en Cristo Jesús. Es por medio de la fe, no por medio de las obras. Y algo importante que nos hacía hincapié apenas la pastora es que no es que no haya valido nada la salvación. Para ti, para mí, no nos costó nada, pero en realidad costó mucho la sangre de Jesús. Entonces, es aquí donde nosotros, mi amada iglesia, debemos tener clara nuestra salvación, que ciertamente no es por obras y que ya no tenemos que hacer más en el sentido de para poder obtener nuestra salvación, pero valió tanto que valió la misma vida de Jesús, la misma sangre de Jesús, y para nosotros no costó más, sin embargo, costó un todo, la vida de Jesús mismo. Y entonces es aquí donde nosotros debemos de valorar y decir, ¿cómo yo le estoy dando ese valor? ¿Cómo estoy haciendo yo que valga la pena la salvación de Jesús en mi vida? Pablo nos recuerda esto, que no es por obras, sino es por gracia, pero tú y yo debemos darle ese valor merecido, ese valor de que realmente hagamos que valga la pena el sacrificio de Jesús en nuestra vida, mi amada iglesia. Nos recuerda Pablo a través de esta carta la unidad del cuerpo de Cristo, lo importante que es caminar en unidad. Entonces, por el contenido, si te das cuenta, no es algo o un tema que solo le competiera o le competía a alguna iglesia, sino es para toda la iglesia en Cristo, no solo para uno, sino para todos. Él habla de la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Él habla del ministerio del cuerpo de Cristo. Y entonces nos va a recordar también a través de esta carta las obligaciones que tenemos como cuerpo de Cristo, tú y yo, como hijos de Dios, tú y yo. Entonces nos va a recordar Pablo a través de esta carta que es necesario andar dignamente, es decir, que tu vida, que mi vida refleje que realmente somos hijos de Dios, que realmente estamos dando testimonio de ser salvos. ¿Recuerdas? La salvación no nos costó nada, pero tu vida, mi vida, debe ser un reflejo de que el fruto del Espíritu está en nosotros y debemos reflejar el fruto del Espíritu. Debemos reflejar cada día que realmente hemos sido salvos, no por obras, sino por gracia, pero el Espíritu que mora en nosotros nos va a llevar a dar frutos de digno arrepentimiento. Entonces Pablo, a través de esta carta de Efesios, nos recuerda esto, que debemos andar dignamente como
hijos de Dios dignamente, como merecedores de esa gracia. Y la realidad es que decimos merecedores ahora como diciendo, tu vida debe reflejar eso, aunque en realidad no éramos merecedores, pero Jesús se fijó en mí, se fijó en ti, Él nos llamó, no siendo dignos, pero Él murió por ti, Él murió por mí, y ahora nosotros tenemos que hacer que valga la pena ese sacrificio de Jesús. Nos habla de que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo a través de los dones que nos dan. Recuerda que un don es un regalo que Dios nos da. No es algo que tú y yo hayamos hecho algo para merecerlo. Dios nos regaló dones. Y tú y yo es nuestra tarea descubrir ese don que Dios ya nos ha dado. A lo mejor tú podrías decir, es que a mí no me puso ningún don. Yo no tengo ningún don. La realidad es que Dios a todos nos regaló dones. Bueno, pues es tu tarea y es mi tarea descubrir ese don que Dios ya ha puesto en nosotros. ¿Sabes para qué? No para vanagloria, no para decir, yo tengo este y este don. No, sino para ponerlo en servicio de su obra, para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo a través de los dones espirituales. Nos hace un llamado Pablo en esta carta a vestirnos del nuevo hombre. Y esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Esto tiene que ver con que ya Jesús ha nacido en tu corazón, en que ahora eres salvo, pero tu vida debe reflejar esos dones y debe reflejar ese nuevo hombre que ahora has decidido dejar ese viejo hombre. Mueres a esos deseos de la carne y decides levantarte y vivir en un nuevo hombre para Cristo. Entonces Pablo a través de esta carta nos va a recordar eso, vivir como un nuevo hombre, vestirnos de ese nuevo hombre. Nos recuerda algo importante, ser imitadores de Dios. ¿A quién más vamos a imitar, mi amada iglesia, sino a Dios? Y a lo mejor tú puedes decir, y es bien cierto, ¿cómo voy a imitar a Dios si no lo veo? ¿Cómo voy a imitar a Dios si no podemos verlo palpablemente? Pero ¿sabes qué? La Biblia está llenísima del carácter de Dios. La Biblia nos refleja el carácter de Cristo. Y entonces es ahí donde tú y yo podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesús y podemos saber lo que Dios espera de nosotros. Justamente Él nos deja ahí que debemos ser imitadores de Él. Jesús nos llama a ser imitadores de Él, así como Él es de Dios. Entonces, mi amada iglesia, la gente nueva muchas veces viene a Cristo y nosotros le decimos, no me mires a mí, mira a Dios, ¿no? Porque yo te puedo fallar, mi amada iglesia, pero la gente nueva dice, y bueno, ¿y cómo voy a saber quién es Dios? ¿Cómo voy a saber qué Él espera de mí? Ciertamente lo vamos a llevar a las Escrituras, les vamos a llevar a conocer a Dios a través de las Escrituras, pero tú y yo somos como esa primera imagen del amor de Dios, somos la primera imagen del carácter de Cristo. Entonces la gente a nuestro alrededor, la gente nueva debe ver en nosotros el carácter de Jesús, el carácter de Dios, y somos los primeros en reflejar el amor de Dios. Entonces nosotros debemos vestirnos de ese nuevo hombre para ser imitadores de Dios y que la gente a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestro actuar en el día a día, pueda conocer quién es Dios, pueda tu vida reflejar el amor de Cristo y puedan decir, sí, su vida me refleja a Dios, su vida me refleja a Jesús, yo quiero ser como Él. Entonces, ciertamente te decía, es un libro corto, Efesios, pero con una profundidad, porque Pablo nos va a recordar mucho de nuestro carácter como cristianos, mucho de nuestra doctrina básica, que es la salvación por gracia a través de Jesús. Entonces no te debes de perder ninguno de estos capítulos, mi amada iglesia,
porque a veces no sabemos cómo hablarle a la gente, a veces no sabemos la doctrina básica, a veces no sabemos hablarle de los dones, no sabemos cómo predicar a alguien. Bueno, pues Pablo a través de esta carta de Efesios nos va a hablar mucho de lo que nosotros debemos reflejar a la gente nueva, y tú vas a tener el contexto de lo que debes hacer. Y algo importante también es que nos va a hablar de la armonía doméstica, es decir, también nos va a hablar del actuar como siervos, como patrones, como cuando tú estás por debajo de alguien y tienes otra autoridad. Entonces, Pablo también nos va a hablar de eso en este libro, así que aquí hay para todos. No creas que es como de, pues va dirigida a aquella iglesia. No, Pablo se cree que escribió entonces a la iglesia en general, porque en esta carta vamos a encontrar deberes cristianos. Y entonces retoma Pablo en Efesios 6 un capítulo muy conocido por los cristianos, la armadura de Dios. Nos va a recordar esas armas de las cuales tenemos que echar mano como hijos de Dios para poder vencer contra las artimañas del enemigo. Y de alguna manera este es el bosquejo que abarca el libro de Efesios. Termina, por supuesto, con la salutación de gracia que Pablo da. Pero algo importante que yo quiero resaltarte justamente es que es un libro bien importante, bien básico, que como cristianos tenemos que leer y tener en claro. Y fíjate, se cree que justamente aunque Pablo escribe a varias iglesias, en ese entonces está él en Éfeso, que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, y entonces él escribe y permite que la palabra sea circulada de una de otra manera, porque justo estaba Pablo en este lugar y era una ruta comercial, una ruta importante comercial. Y te recuerdo que Pablo visitó a Éfeso brevemente en su segundo viaje misionero, y cuando él se va, deja a Priscila y Aquila a cargo del ministerio en esa ciudad. Y el evangelio se empieza a extender tanto que te digo qué fue lo que pasó en ese tiempo. Había muchos artesanos que hacían ídolos, que hacían dioses. Una de las diosas que más se adoraba en ese entonces y en ese lugar era la diosa Diana, diosa de la fertilidad. Pero ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a propagar tanto el evangelio que los artesanos ya no vendían, porque la gente empezó a conocer a Dios, la gente empezó a conocer de Jesús, que dejaron pues justo de comprar ídolos. Y entonces se cree que incluso algunos artesanos se levantaron en una revuelta, porque el evangelio se estaba propagando tanto que amenazaba con terminar el negocio de fabricación de los ídolos. Entonces, imagínate todo lo que pasó en aquel entonces cuando Pablo estaba escribiendo y cuando Pablo estaba dando a conocer esta carta, pero además lo que los demás seguían haciendo. En este caso, Pablo ya no podía estar en ese lugar de Éfeso, pero dejó a Aquila, deja a Priscila, y el evangelio se seguía predicando, y las cartas de Pablo seguían circulando a diferentes lugares. Entonces, mi amada iglesia, algo importante con lo que yo quiero dejarte en esta noche es que tú y yo tenemos el deber de seguir propagando el evangelio, que no solo era en la época de Pablo cuando se tenía que dar a conocer a través de estas cartas. Mi amada iglesia, si Pablo, estando preso, no tuvo una limitante para dar a conocer el nombre de Jesús, cuánto más tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir dando a conocer el nombre de Jesús. Tú y yo no estamos presos físicamente, mi amada iglesia. Tú y yo tenemos la libertad de ir de un lugar a otro.
Y ahora tenemos justo la palabra. Pablo en aquel entonces tenía que sentarse y tenía que estar pidiendo quizá alguien, algún escriba, oye, ayúdame. Mira, escribe esto que Dios me está revelando a través del Espíritu Santo. Y entonces él tenía que estar escribiendo para poder enviar un mensaje a las iglesias. Tú y yo ya tenemos la palabra. Tú y yo ya tenemos la Biblia completa, mi amada iglesia. Así que no tenemos pretexto para cerrar nuestra boca y dar a conocer el nombre de Jesús. Que tu vida, que mi vida sea un testimonio vivo del amor de Dios. Que tú y yo, mi amada iglesia, podamos anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. Te recuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos y que ya hemos venido revisando que aún en los últimos tiempos la misma iglesia cristiana sería engañada, que habría muchos falsos profetas, que el amor de muchos se enfriaría. Todo esto tú y yo ya lo tenemos. ¿Sabes cuál es nuestro deber? Luchar, trabajar por seguir propagando el Evangelio, porque ni una alma más vaya a una eternidad sin el conocimiento de Cristo. Mi amada iglesia, si en aquel entonces en Éfeso se propagó tanto el Evangelio al grado de que los artesanos se sintieron amenazados de quedarse sin trabajo porque la gente ya no compraba a los ídolos. Imagínate qué sería que tú y yo realmente tomáramos nuestro papel como lo dejó Jesús en Mateo, ¿verdad? En los evangelios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú y yo, mi amada iglesia, hacemos nuestra labor, imagínate, al grado que dijeran, en Xochimilco ya no hay venta de ídolos. Si sabes que Xochimilco es una de las delegaciones más idólatras. Todos los días se celebra una imagen, un ídolo. Todos los días. Y hay ídolos que ya no alcanzaron día y los tienen que empalmar. O sea, hay doble celebración o triple celebración. Porque estamos en una delegación tan idólatra. Imagínate que tú y yo realmente nos metiéramos con Dios, que al estar meditando esta carta de Efesios entendiéramos el gran regalo que Dios nos dio, esa salvación por gracia, y que tú y yo no pudiéramos callar nuestra boca y que pudiéramos ir y compartir el evangelio a toda persona, mi amada iglesia, al grado de decir, wow, en Xochimilco la idolatría ha acabado. En Xochimilco los artesanos se están sintiendo amenazados porque el evangelio de Dios se ha propagado tanto que la gente ha decidido volver a Jesús, regresar al verdadero Dios, y que tú y yo, mi amada iglesia, realmente podamos impactar en el lugar donde estemos. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Tenemos que darle el verdadero valor a esa salvación que Jesús nos da, mi amada iglesia. Y Pablo, a través de este libro, nos va a hacer ese llamado, nos va a hacer ese recordatorio, mi amada iglesia. Así que hoy te dejo con ese reto. Poco a poco vamos a ir estudiándolo. Pero ve meditando. ¿Realmente he valorado la salvación? ¿Realmente me he vestido de ese nuevo hombre? ¿Realmente mi vida es un testimonio vivo de esa salvación que he recibido por gracia? O a lo mejor mi vida es un testimonio, pero no para bien, sino de vergüenza, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, uy, para ser como él, mejor me quedo así. Mi amada iglesia, tenemos un gran reto: predicar el evangelio y que nuestra vida refleje realmente el amor de Dios. Así que esta es la introducción a la carta de Efesios, mi amada iglesia. Vamos a conocer aquí realmente que la salvación la obtenemos por fe, como te lo decía, y la parte en que nosotros debemos entender que lo único que tenemos que hacer es valorar esa gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús, que no siendo merecedores, Él te llamó a ti, Él me llamó a mí, y que Él necesita de ti, en el sentido de tú en ese momento eres su boca, eres sus pies, eres sus manos, porque realmente, mi amada iglesia, ¿quién más irá y dará ese testimonio, ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas? Así que, mi amada iglesia,
tenemos un gran reto. No nos callemos, sino seamos testimonio y reflejo de que realmente hemos entendido esa salvación por gracia. Amén. Oremos y que Dios nos ayude y abra nuestro entendimiento para en esta semana empezar a meditar este libro de Efesios. Va a ser bien cortito, así que está bien atento día a día para poder meditar en él. Oremos. Dios, gracias por este tiempo que nos permites meditar en esta corta introducción al libro de Efesios. Señor, abre nuestro entendimiento, llévanos a entender aquello que tú esperas de nosotros. Padre, es un libro corto pero tan profundo, porque viene esta doctrina básica de la salvación por fe, no por obras. Viene ese llamado a revestirnos del nuevo hombre, viene ese llamado a usar nuestros dones para servicio de tu iglesia, viene ese llamado, Señor, a luchar con las armas que tú ya nos has dado, Padre, pero también nos deja Pablo este reto de seguir anunciando la palabra, de seguir predicando. Oye, abre en nosotros ese anhelo, ese deseo, ponlo en nosotros. De no callarnos, de seguir meditando en tu palabra y no guardarla solo para nosotros como glotones, comiendo, Señor, siendo alimentados espiritualmente y solo guardarlo para nosotros, sino que podamos compartirlo con los demás. Permite que nuestra vida pueda ser ejemplo, pueda ser testimonio de que realmente nos hemos revestido de ese nuevo hombre. Padre, en tus manos estamos y gracias por este tiempo en el que podemos meditar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, mi amada iglesia, ten bonita noche y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.